sencillo entrar en ella. Todos tenemos entrada al trono de la gloria. Pero muchas veces nos hemos quedado solo a las puertas porque no insistimos, porque no estamos dispuestos a sumergirnos hasta el lugar santísimo. Si estás aquí, dile al que está a tu lado, toca la puerta hasta que se abra. Nosotros no podemos dejar de orar o dejar de buscar a Dios solo porque la puerta no se ha abierto, amado. Dice Jeremías en el capítulo 33, verso 3. Todos conocemos ese verso, pero pocos lo hemos entendido. Jeremías dice ese verso 3: clama a mí. ¿Clama a qué? A mí. Y dice el Señor, y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no ¿qué? Que tú no conoces. ¿Cuántos tenemos una necesidad, amado? ¿Qué entiendes por ese clama a mí? ¿Qué entendemos por ese clama a mí? Es toca la puerta hasta que se te abra. Pero hay unos que tocan 1, 2, 3 y como no se abre, mejor se van. Pero él está diciendo, clama. Clama a mí. ¿Y yo qué? Y yo te responderé. Mira, si Dios mismo no deja de insistir para entrar a la vida de las personas, amado. Apocalipsis dice que Él está a la puerta y está llamando. Él no ha dejado de tocar porque quiere que se le ¿qué? Que se le abra. Y si alguno oye mi voz y me deja entrar, entonces yo entraré y cenaré con él, y él con quién, y él conmigo. Pero podemos ver que Dios sí está ahí, amado. Cuando la palabra del Señor dice ahí, clama a mí y yo te voy a responder, Él te está dando la seguridad de que vas a recibir respuesta. Amén. Cuando tú tienes una necesidad, y esa necesidad tiene que ser buscada a través de una llamada telefónica, a alguna compañía de banco o cualquier cosa que tú tengas que resolver, ¿te contestan a la primera? Y si te contestan, te pueden dejar en la línea hasta media hora o 1 hora. Y lo único que te dicen después de que pasó todo ese tiempo es, perdón, estoy de nuevo con quién, con usted. Pero cuando no te contestan y tienes la necesidad de resolver algo, ¿cómo estamos? Y llamada, ¿tras qué? Tras llamada, tras llamada, tras llamada, tras llamada, porque nos urge que nos contesten. Diga que está a tu lado, ¿cuánto te urge que Dios te conteste? ¿Has clamado lo suficiente? ¿Hemos clamado lo suficiente? ¿Hemos llamado a Dios realmente las veces que son necesarias para que Él conteste? Porque muchas veces Él está probando en nosotros nuestra fe. Porque la palabra es clara y dice, al que toque, se le abrirá. Al que pida, se le dará. ¿Sí estamos aquí? ¿Cuántas
tantas personas en la Biblia, dice su palabra, que clamaron a Jesús. En especial un ciego que estaba por el camino. Y en eso escuchó que Jesús iba pasando por ahí. Porque se escuchó la multitud y dijo, ¿qué es lo que pasa? Y le dijeron, es que es Jesús Nazareno el que va pasando por aquí. Las personas necesitadas o con alguna carencia se ponían en el camino cuando los judíos subían a Jerusalén a ofrecer al templo las primicias y todo. Y en eso Jesús iba para el templo. Y ellos se ponían a pedir limosna. Pero él preguntó, ¿qué es lo que está pasando? Y le dijeron, es Jesús Nazareno el que está pasando. Y entonces él comenzó a gritar, ¡Jesús! ¡Hijo de David! ¡Ten misericordia de mí! Dice que había algunos que lo reprendían y lo callaban. Pero él, en lugar de callarse, clamaba con más fuerza, hasta que provocó llamar la atención de Jesús. Búscame ahí la cita donde está el ciego que estaba en el camino. Marcos, ¿qué? A ver, ahí ya le encontraron a alguien. Ahí está. Ok. Dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén. Y Jesús iba adelante y ellos se asombraron. Y le seguían como. Entonces, volviéndose a tomar las 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que les había de qué. No es esa. A ver, dale el otro. 33. Y aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Y le condenarán a muerte y le entregarán a quienes. Marcos capítulo 10, verso 46. A ver, ¿no? En el 46. Ese es el de Bartimeo. Ok, ahorita lo encontramos. Pero dice la palabra así, que estaba un ciego en el camino y que escuchó la multitud que pasaba. Y él preguntó qué era lo que sucedía. Y le dijeron que era Jesús Nazareno que pasaba por ahí. Entonces él dice su palabra que comenzó a gritar, a clamar. Y le gritaba, ¡Jesús! ¿Hijo de qué? De David. Le gritaba, ten misericordia de quién. Pero ¿qué estaba haciendo ese hombre? Clamando. Y hubo unos hombres que lo reprendían y le decían, cállate. Ahí está. Es Lucas, amén. A ver, regrésame unos versos atrás. Otro. Ahí. Vamos a leer, amén. Padre, háblanos. Dile, amén, Padre. Háblanos. Dice, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego que estaba sentado junto al camino. ¿Cómo estaba ese ciego? Dice, verso 36, al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Perdón. Y le dijeron que pasaba Jesús, ¿qué? Nazareno. Entonces dio a voces diciendo, Jesús, ¿hijo de qué? De David. Ten misericordia de qué? De mí. Y ellos y los que iban delante le reprendían para que se qué? Para que se callase. Pero él
clamaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia ¿de quién? De mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia. Fíjate lo que provocó él. ¿Qué provocó? Su clamor, ¿qué provocó? Llamar la atención ¿de quién? De Jesús. ¿Cómo te imaginas que eran los gritos de ese hombre? Él usó el único recurso que tenía, porque él no veía, y el único recurso que él tenía era su boca. Mira que está a tu lado, tal vez tú tampoco ves. Pero tienes un recurso. Tu boca. ¿Cuál es el recurso que tenemos? Nuestra boca. Y Él nos dio una garantía: clama a mí y yo te responderé. Y dice su palabra ahí, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó, ¿qué dice? Le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo: Señor, que reciba la ¿qué? La vista. Jesús le dijo: recíbela. ¿Tu fe te ha qué? Eso es igual a lo que dice el apóstol Santiago: pero pida con fe. ¿Cómo fue el clamor de ese hombre? Con fe. ¿Cómo era el clamor de ese hombre? Con fe. Mira, él dijeron: es Jesús Nazareno. Y él dijo: Jesús Nazareno. ¡Jesús! Luego lo conectó: ¡Jesús! ¿Hijo de qué? De David. Y le decían: cállate. Y él: ¡Jesús! ¡Hijo de David! ¡Ten misericordia de quién! De mí. Y Jesús: a ver, manden llamar a ese que está aquí gritando. Y le dice: ¿qué quieres que te haga? Mira que está a tu lado. Él clamó. Y le respondieron. ¿Estás aquí? Sí, él clamó y le ¿qué? Y le respondieron. Y Jesús le dijo: ¿qué quieres que te qué? Y conmigo hubo respuesta a su clamor. Porque fue una promesa de Dios. Es una promesa de Dios que si tú clamas, habrá respuesta. Pero ¿cuántas veces has escuchado otras voces que te contestan? Diga que está a tu lado: a ti no te interesan otras voces. A ti lo que te interesa es que te conteste Jesús. A ese hombre no le importaban las demás voces. A ese hombre no le importaba la demás gente. Él estaba buscando la respuesta de alguien y se enfocó en ese alguien. ¡Jesús! ¡Jesús! ¿Hijo de qué? De David. Y le decían: cállate, pero él no hizo bien, hasta sordo se volvió, man. Puso su fe en Jesús. Iba a decir sus ojos, no, porque no veía, man. Pero puso su fe ¿en quién? En Jesús. Cerró sus oídos y se enfocó en algo. En clamar ¿a quién? A Jesús. Y entre más le decía que se callara, más clamaba. Hasta que provocó algo. Que Jesús le escuchara. Vean que está a tu lado: tú estás provocando que Jesús te escuche. Ya te contestó él. Porque a veces hemos recibido respuesta, pero no es la voz de él. Ahí en ese clamor hubo otras voces que se interpusieron, ¿no? Que lo reprendían.
¿Cuántas veces te han dicho, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para qué oras tanto? ¿Para qué vas tanto a la iglesia? ¿Para qué te comprometes? ¿Qué? Tanto. Mira, desde el principio Eva escuchó una voz que no tenía que escuchar. Ellos solamente tenían una conexión con una voz y era la voz de Jehová, man, que se paseaba por el huerto. Vi conmigo, pero ella escuchó otra voz que la desconectó. Eso es igual que cuando estás en una llamada y de repente se mete otra llamada. Y de repente estás platicando y dices, sí, ¿qué pasa? Dices tú, ¿pero contigo no estaba qué? ¿Cómo te sorprendes? Y al que está a tu lado, ¿realmente conoces la voz de Jesús? Mira, hay gente que la han engañado y la han extorsionado cuando les hablan por teléfono y tenemos a su hijo que secuestrado. Mamá, mamá, para, ¿por qué me van a cortar? Mira, no conocen ni la voz de tus hijos. Hay gente que no conoce ni la voz de sus ¿qué? De sus hijos. Tenemos que conocer la voz de Jesús. Mira, provocó que Jesús contestara y ya ni siquiera fue él a él. Jesús lo mandó a traer, hermano. Y le dice, verso 39, y los que iban delante le reprendían para que se quede. Ya, hombre, ¿qué estás gritando? No te va a escuchar. ¿Qué estás ahí gritando? No te va a escuchar. ¿No ves que va hasta adelante? Hay una multitud que va adelante. Ya cállate. Y él dijo, no. Se tomó de la oportunidad. Y en lugar de callarse, clamó con más, ¿qué? Fuerza. Y dice su palabra en el verso 40. Y Jesús entonces, fíjate lo que provocó, que Jesús se detuviera. Y mandó traerle a su ¿qué? A su presencia. Y cuando llegó, le preguntó. ¿Qué hizo Jesús? Le preguntó. ¿Qué le preguntó? ¿Qué quieres que te quede? Que te haga. Y él le dijo, Señor, fíjate, lo recibió como su ¿qué? Como su Señor. Y le dijo, Señor, que reciba la ¿qué? La vista. Y le dice Jesús, recíbela. ¿Cómo le dijo Jesús? Recíbela. ¿Tu fe te ha qué? ¿Cuál fe? La fe que tuvo Juan Pedro. La fe que él tuvo para confiar que Jesús le respondería. ¿Qué tuvo que fe? ¿Tuvo que tener? Creer que Jesús le iba a qué? A responder. Jesús mismo en Marcos seca una higuera, man. Dice su palabra que iban en el camino y Jesús tuvo hambre y volteó y vio una higuera que tenía puras hojas. Y dice Marcos que no era tiempo de higos, ¿no? Y cuando Jesús llega y la higuera no tenía higos, pero fíjate cuál es el propósito. No era tiempo de qué? De higos. Entonces, ¿por qué Jesús se molesta? Y le dice a la higuera, nunca más coma nadie fruto de ti.
Y le dice, perdón, que es el capítulo 6 de Marcos. Si alguien lo encuentra rápido, ¿cuál es? ¿El 11? Ahí estamos. 11, 14, amén. Desde el 12, vamos a leer del 12. Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, ¿qué tuvo Jesús? Hambre. Amén. Dice verso 13. Y viendo de lejos una higuera que tenía ¿qué? Hojas. Fue a ver si tal vez ¿qué? Hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas. Y dice Marcos, pues no era tiempo de ¿qué? De higos. Y dice, entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus ¿qué? Sus discípulos. Bríncate al 20. Dice que al día siguiente, pasando por la mañana, vieron que la higuera se había ¿qué? Secado. ¿Desde las qué? Desde las raíces. Entonces Pedro se acordó y le dijo, mira, maestro, la higuera que maldijiste ¿será qué? Será secado. Yo me imagino que cuando Jesús le dijo a la higuera, nunca más, jamás nadie coma fruto de ¿qué? De ti, los discípulos han de haber dicho, no, el maestro ya se volvió loco. Se enoja porque la higuera no tiene higos, pues si ni es tiempo de ¿qué? De higos. Jesús no hizo eso porque la higuera no tenía fruto, amado. Jesús lo hizo para darles una enseñanza, porque Jesús todo lo que él hacía tomaba para enseñar. Entonces Pedro le dice, Señor, ¿ya viste? ¿Cómo se quedó Pedro? Asombrado. ¿Ya viste que la higuera que maldijiste se está seca? ¿Y qué le contesta Jesús? Tener fe en Dios. ¿Qué tiene que ver eso con lo que había pasado? ¿Qué tiene que ver la fe con lo que hizo Jesús de la higuera, man? Mira, dice el verso siguiente. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su ¿qué? En su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será ¿qué? Mira, Jesús maldijo a la higuera nomás para que se dieran cuenta que pues su boca tenía poder. Amén. Y le dice, tengan fe en Dios. Porque cualquiera, fíjate, esto ni siquiera es nada más para los hijos de Dios. Dice cualquiera. ¿Qué? Cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su ¿qué? En su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será ¿qué? Hecho. Y luego dice el verso siguiente, por tanto os digo que todo lo que pidieres, ¿cómo? Orando. Después, ¿cuál es el siguiente paso? Creer que lo recibiréis. ¿Y os qué? Y os vendrá. Ese hombre clamó a Jesús, creyó que ibas a responder Jesús, y Jesús le respondió. ¿Sabes qué provocó? Que el cielo respondiera a su clamor. Todo lo que Dios ha estado haciendo en estos últimos cultos, es que nosotros nos enseñemos a conectarnos con el cielo.
Si nosotros logramos conectar el cielo con la tierra, no manches. Cosas poderosas van a suceder. Y tú puedes conectar el cielo con la tierra con un clamor. Porque dice su palabra que el Señor está en su trono, Él está en el cielo. Y Él está diciendo, clama a mí. ¿Hacia dónde estás direccionando ese clamor? Al cielo. Entonces tiene que haber una conexión de dos vías. Una que va y otra que regresa. Pero primero tiene que subir. Lograr que conectarte allá. ¿Qué tenemos que hacer primero? Conectarnos. ¿Cómo lo vamos a lograr? Clamando. Y ya que está a tu lado, hay una garantía. Que habrá respuesta. ¿Qué dice Jeremías? Clama a mí. Ese clama es llama. Marca el número telefónico de quién? De Dios. Pero es que está ocupado. ¿Crees que eres el único que está marcando? ¿Crees que cuando tú llamas a un call center de alguna compañía eres el único que está en problema? ¿Pero qué buscas tú? ¿Establecer una qué? Una conexión. ¿Qué hacemos nosotros cuando buscamos la respuesta del cielo? ¿Establecer una qué? Una conexión. Cuando logres conectarte, la respuesta será sin duda a lo que tú pidas. ¿Puedes dar un aplauso a Dios? Dile que está a tu lado, pero no te debes de cansar. ¿Cuántos de nosotros hemos querido solucionar algo, pero si no es urgente y no te contestas, dices, ya marco mañana? Ya que está a tu lado, ¿qué tanto es tan urgente lo que necesitas? ¿Qué tan urgente es lo que necesitas, no? ¿Sí? ¿Qué tan urgente es? Porque si tienes la necesidad y es una urgencia, ahí te vas a estar hasta que te contesten, ¿no? Así estaba yo una vez hablando a California para arreglar un problema de un aparato y no me contestaban, ¿no? Y yo tenía la boca encima. Y yo dije, ching, ¿y ahora? Ni modo. El problema no es, el problema era que las llamadas no eran gratis. Y dije, pero no importa lo que cueste. Tengo que solucionar el problema. Y ahí estuve, insiste y insiste y insiste hasta que me contestaron. Pero una vez que me logré conectarme, no, pues las cosas ya son diferentes. Cuando ya me contestaron, me dijeron, denme un número telefónico por si se cae la llamada, nosotros le llamamos. Qué diferencia, ¿verdad? ¿Pero qué provocó eso? El que me logré, ¿qué? Conectar. Entonces ya la atención cambió. Y yo dije, bueno, si se cae la llamada, ¿qué crees que se cae? Pero en cuanto se cayó, que me mata. Dije, no, esto sí está poderoso. Dije, no, que así fueran todas las compañías, wow. ¿Qué Dios está esperando? Que nos conectemos. ¿Qué tanto estamos logrando en la oración? ¿Realmente nos estamos metiendo hasta el lugar santísimo o nos quedamos en la puerta? Porque a las puertas nomás con el gracias entras. Entras por sus puertas con acción de qué? Esa llave es bien sencilla, nomás que gracias. Y entraste. Pero luego sigue un segundo paso y por sus atrios con alabanzas.
Pero después del atrio, ¿qué sigue? El lugar santo. Y después del lugar santo, el lugar santísimo. Y si tú logras meterte hasta el lugar santísimo, ahí es donde habita la presencia de Dios. Yo no sé cómo algunos dicen que oran y duran 5 minutos, no deberían ni entrar a la puerta, ¿no? ¿Sí estás aquí? Ya. Entran y salen, mira. Entran y salen. Dígale que está a tu lado, ¿qué has sentido de diferente? De hoy a cultos atrás. ¿Qué ha sido la diferencia? Que no hemos caído en un patrón o en un protocolo, ¿no? Sino que le hemos dado libertad al Espíritu Santo y hemos buscado su presencia y hemos buscado conectarnos con Él. Mira, cuando ya está conectado eso, lo demás fluye, man. Ahí me dijo Carlita, o era yo o la alabanza estuvo diferente. No, nomás eras tú. Es que fue todo, ¿qué? Diferente. Porque hubo una, ¿qué? Una conexión. Pero ¿qué logró que nosotros nos conectáramos? Nuestro clamor, amados. Por eso te decía, levanta una oración que salga de tu, ¿qué? De tu corazón. Olvídate de la letra de la música que está de fondo, amado. Y comienza a adorar a Dios con tus palabras. Ya dejemos de poner a un Dios tan lejano cuando lo tenemos tan cerca. ¿Qué tan cerca está? A una llamada. Dios quiere conectarse con nosotros. Por eso en Jeremías, ¿qué dice? Clama a mí. ¿Clama qué? A mí. Y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no qué. El problema es que nosotros nada más clamamos cuando estamos en aprietos, hermano. Y a veces el clamor que levantamos ni siquiera es un clamor de ayuda, es un clamor de reclamo. Como lo hizo Israel, dice, y clamaron, pero para quejarse, ¿para qué nos sacaste de qué? De Egipto. Para hacernos morir aquí, que no había sepulcros allá. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? ¿Qué clamas a mí? Hola. ¿Qué le dijo? ¿Qué clamas aquí? Ya Dios se había conectado con él. Ya tenían una comunicación. Ya no era necesario eso, amado. Entonces aquí, cuando ya hay una conexión, ya no es necesario ¿qué? Eso. Porque ya tienes una relación con ¿quién? Con Dios. ¿Qué decía el profeta Elías? Vive Jehová, en cuya presencia ¿qué? Estoy. Elías se mantenía en esa atmósfera todo el ¿qué? El tiempo. Y el que está a tu lado, si logras sintonizarte con el Espíritu Santo. Mira, hay muchas frecuencias en el aire, amor. Muchísimas frecuencias de radio. Pero no todas las que están en el aire no es la que nosotros deseamos conectarnos. Hay una a la que tenemos que darle, y si le damos a esa, cae la gloria. Tenemos que lograr conectarnos con el ¿qué? Con el cielo. Por eso el Señor dijo, clama, hay respuesta. Hay respuesta, pero necesitas que buscar. ¿A quién le pasaba antes con los radios esos antiguos que estaban ahí? Y le dabas y no, y se escuchaba y como que no se escuchaba, y que se escuchaba y como que no se escuchaba. Una vez íbamos para Paracho, y la iglesia de Paracho tiene una radio comunitaria, Amor y Restauración, allá en Michoacán.
y tiene una sintonía en el FM, pero solo abarca algunos, creo 20 o 30 kilómetros allá. Pero nosotros íbamos con el pastor Dani en el coche y le digo, a ver Dani, sintonízate con la señal del cielo. Y le ponen el radio a la estación, vamos a escuchar. Y como en el cielo, y de repente una del mundo, y se metía una y se sacaba otra, y le llegamos y le dimos, pastor Cristian, ¿qué? Había una batalla en el aire. ¿Qué? Sí. ¿Cómo? Entre Miel San Marcos y los de, ¿cómo se llaman esos? No recuerdo ahorita el nombre de ese grupo del mundo, pero porque se metía una y me dice, ¿y qué pasó, pastor? ¿Quién ganó? Le dije, pues ya llegando aquí Miel San Marcos. ¿Sí me estoy dando a entender? Porque hay una batalla en los que, en los aires, y una frecuencia estaba ganándole a qué, a la otra. Y al que está a tu lado, no te dejes ganar. Conéctate. Porque una vez que te conectes, las cosas van a ser diferentes. Amado, nuestro tiempo de oración debe de ir subiendo. Yo lo más que he durado orando, y no es vanagloria, amado, porque lo busqué, fueron 8 horas. Pero cuando me levanté y salí de ahí, no, hombre, salí mudado en otro hombre, en verdad. Pero dije, Señor, yo no me voy a levantar de aquí hasta que me sienta diferente. Cuando salí, ni me cuenta, me había dado cuánto tiempo había pasado. ¿Cómo salió Moisés de la presencia de Dios de arriba? ¿Resplandeciendo qué? No, y las cosas cambian, ¿no? Cuando uno se conecta con el cielo, y conmigo, cuando tú te conectas con el cielo, cosas poderosas suceden. Mira, Jesús lleva a unos de sus discípulos y los sube al monte. Y en eso Jesús comienza a ser mudado en otro hombre y comienza a resplandecer como el sol, y sus vestidos cambian. Y en eso, cuando están ahí, se aparecen Elías y Moisés, amado. Y los discípulos se quedan tan sorprendidos que le dicen, Señor, fíjate, no les importó si quedaban en la calle, en la intemperie. Le dijeron, ¿quieres que hagamos 3 enramadas? Una para ti, una para Moisés y otra para Elías, y aquí nos quedamos. Porque para ellos era algo poderoso lo que estaba ¿qué? Sucediendo, y no querían salirse de esa presencia. Te aseguro que si nosotros hubiéramos seguido adorando, cosas poderosas iban a empezar a pasar aquí. Si nosotros seguimos buscando su presencia, milagros, prodigios y señales van a comenzar a suceder en este lugar. Pero todo está en el clamor. Dile que está a tu lado, no dejes de clamar hasta que la puerta se abra. Tenemos que estar ahí. No desmayemos. Perseveremos hasta el ¿qué? Hasta el fin. Nuestra oración va a ser contestada, amado. ¿Qué hubiera pasado si Daniel deja de orar? Ya venía su respuesta. El mismo ángel le dice, estuve detenido en el segundo cielo por 21 días. Los mismos que Daniel siguió ¿qué? Orando. Búscame la cita, así dice, cuando Eliseo estaba enfermo de la enfermedad que murió. Así dice.
Dice que algún rey fue y lo buscaba. ¿Es primera de Reyes o segunda de Reyes, algo así? No, es segunda de Reyes. Ok. En el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria, y reinó ¿cuántos años? 17 años. Dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y no se apartó ¿de qué? De ellos. Y se encendió el furor de Jehová contra Israel, y los entregó en la mano de Hazael, rey de Siria, y en mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo ¿qué? Tiempo. Dice el verso 4, más Joacás oró en presencia de Jehová, y Jehová ¿lo qué? Lo oyó, porque miró la aflicción ¿de quién? De Israel. Fíjate, oró ¿a quién? Y Jehová ¿lo qué? Lo oyó. Mira que está a tu lado. Tú has provocado que Dios te escuche. Dice, pues el rey de Siria, ¿los qué? Los afligía. Dice, y dijo Jehová, Salvador a Israel. Y salieron del poder de los sirios y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como ¿qué? Como antes. 6. Con todo eso no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, en aquel que hizo pecar a Israel, en aquellos anduvieron, y también la imagen de Acera permaneció en Samaria. Verso siguiente, porque no le había quedado gente a Joacás, sino 50 hombres de a caballo y 10 carros y 10,000 hombres de a pie, pues el rey de Siria los había destruido y los había puesto como el polvo. ¿Para qué? Dice el verso, el resto de los hechos de Joacás y todo lo que hizo y sus valentías no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Dice, y durmió Joacás con sus padres y los sepultaron en Samaria, y reinó en su lugar su hijo ¿quién? Joás. Dice, en el año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel en Samaria, y reinó 16 ¿qué? Años. Él hizo lo malo ante la misma cosa, ante los ojos de Jehová, no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, en ellos anduvo. 12. Los demás hechos de Joacás y todo lo que hizo, y el esfuerzo con guerrero, y durmió Joacás con sus padres. Y en el libro de las crónicas de Israel, verso 13. Y durmió Joacás con sus padres, y sentó Jeroboam en su trono, y Joás fue sepultado en Samaria con los reyes ¿de qué? De Israel. Verso 14. Estaba Eliseo. Ahí está donde quería. ¿Estaba quién? Eliseo. ¿Cómo estaba Eliseo? Enfermo. De la enfermedad de que ¿qué? De que murió. Y descendió a él Joás, el rey de Israel, llorando delante de ¿qué? De él, y dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de qué? De a caballo. Y le dijo Eliseo, toma tu arco y unas saetas. Y tomó él entonces un arco y unas ¿qué? Y unas saetas, y luego le dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y él puso su mano sobre el arco, y entonces Eliseo puso su mano sobre las manos del rey. Y le dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, le dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación ¿de quién? De Jehová. Y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec, ¿hasta qué? Hasta consumirlos. Y él le volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, ¿qué le dijo Eliseo? ¿Cuál fue la orden? ¿Qué entiendes por golpear la tierra? Eso es golpear.
permanece. No le dijo cuántas veces, le dijo golpear. ¿Y qué hizo el rey? ¿Golpeó cuántas veces? 3 veces. Y se detuvo. ¿Y qué le dice el profeta? Enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes, ¿qué? Hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces lo que. Mira que está a tu lado. Cuando te dicen ora, no es 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, sino es permanece ahí. ¿Qué le dice? Si tú hubieras seguido ahí, la victoria la hubieras logrado. ¿Para qué? Para siempre. Pero es que hay unos que van y oran un día, 2, 3, y como no ven nada. Hola. Tenemos que lograr conectarnos con Dios. Y eso no va a ser en un instante. Yo se lo decía a los chavos: yo sé que en el primer día que te pongas a orar, a lo mejor vas a hablar 5 minutos y después ya no vas a saber qué decir. Pero al otro día está ahí de nuevo. Y al otro día está ahí ¿qué? De nuevo. Y al otro día está ahí de nuevo. Y al otro día está ahí ¿qué? De nuevo. Persiste, 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 persiste en la oración. Y vas a provocar que el cielo responda. Un aplauso a Dios. Y conmigo todo está. En no soltar. ¿Qué dijo Jesús? Permanezcan en mí. ¿Y yo en quiénes? Yo en ustedes. Porque separados. Mira que está a tu lado. Entonces, ¿por qué te incomunicas con el cielo? Tenemos que conectarnos con el cielo, man. Si nosotros logramos conectar el cielo con la tierra, cosas poderosas van a suceder. Jesús logró conectar al cielo con la tierra, ¿sí o no? Sí. ¿Y qué sucedió? Primero fue lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo. Pero fue una conexión entre el cielo y la ¿qué? Y la tierra. 400 años después de que Dios no le había hablado a Israel, el Señor rompió el silencio. Y mira que cuando el Señor rompe el silencio es para cosas grandes. Es que Dios no me escucha. Lo que Él está probando es que tanta paciencia tienes para esperar en la línea, ¿no? Hola. Cuando, te lo vuelvo a repetir, cuando no es algo importante y no te contestas, ¿qué haces? Desistes. Pero cuando es algo importante, oye, te estaba marcando, te hice como 30 llamadas has de tener perdidas y nunca logré ¿qué? Comunicarme con quién, contigo, ni escuché el qué. ¿A quién le han dicho así? Pues en mi teléfono ni me ha sonado. ¿Qué se siente cuando no te contestan? Desesperación, ¿cierto? Pero para eso Dios quiere darnos la paciencia, es necesaria. Para que sepas esperar en quién, en Dios. Hasta para que me respondan, pastor, hasta para que te respondan. Porque a veces, mira, ¿qué trató de provocar Marta, la hermana de Lázaro? No, ella pensó que tenía influencia.
y le manda un mensaje a Jesús y le dice: el que amas está enfermo. No, ella pensó que yo creo que Jesús iba a salir corriendo, iba a pedir un jet privado y en la primera fuga llegaba ahí. Y a ver, ¿qué es lo que necesitabas, Marta? Pero Jesús, en lugar de ir, se quedó 2 días más. Y no solo 2 días más, se fue 2 días más de camino. Hacia donde estaba Lázaro, no, hacia el otro lado. Y cuando llega Jesús, y conmigo en su tiempo, Él sabe cuál es el tiempo. Entonces llega Jesús y le dicen a Marta: Marta, el Señor está ahí. Dijo: ahorita va a ver. Y si fue con el Señor, le dijo: si hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. Hasta le reclamó. ¿Cuál fue el reclamo de Marta? ¿Por qué no me contestaste la primera que te mandé llamar? Ya tiene 4 días que se murió, ¿y dónde estabas tú? Si hubieras estado aquí y hubieras atendido a mi llamada, mi hermano no hubiera ¿qué? Muerto. Y le dice: mira, Marta, yo soy la resurrección y la vida. Y el que esté muerto, aunque esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y la vio tan desesperada que le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de ¿quién? De Dios. Pero ¿cuál era el afán de Marta? No me contestó. Llegaste tarde, Jesús. Si hace 4 días hubieras atendido mi llamada, Lázaro no hubiera ¿qué? Era necesario que Lázaro se muriera. Y el que está a tu lado, así como es necesario, algunas cosas que suceden en tu vida, que Dios las permite. Pero Él nunca contesta tarde. Y jamás llega tarde. Él siempre llega a tiempo. Siempre contesta ¿qué? A tiempo. El problema es que uno siente que se va de y cuando sientes que te vas a estampar con el suelo, llega su mano y te levanta. Sí, amén. Y el que está a tu lado, para que aprendas a confiar en Él. No, y también para probar si eres o no eres. Porque ahí en los tiempos de dificultad, ahí se ve si eres de Cristo o no eres de Cristo. Porque casi todos en tiempo de dificultad huyen, ¿no? Y conmigo, pero solo los hijos. Los soldados del Señor permanecen en los tiempos difíciles. Sí. ¿Qué le dijo el profeta Habacuc? Aunque la higuera no florezca, y aunque no haya nada en el campo, ni las vacas den leche, ni nada, con todo y eso, me voy a gloriar en el Dios de mi ¿qué? De mi salvación. Aunque no haya ¿qué? Respuesta. Mira que está tu en la primera llamada, cuelga. ¿Qué le dijo el profeta Eliseo al rey? Si hubieses ¿qué? Golpeado 4, 5 o 6 veces. ¿Qué dijo? ¿Te faltó pues? Las veces que golpeaste serán las veces que vas a derrotar a los ¿qué? A los sirios. Y el que está a tu lado,
seguir insistiendo, clamando hasta que la puerta se abra. Mira, cuenta ahí una pequeña historia verídica que una mujer habló a un teatro porque había perdido un prendedor de diamantes. Y le habla al gerente y le dice: oye, fíjese que en la función de hace rato, como a eso de tales horas, perdí un prendedor de diamantes y quisiera ver a ver si por ahí alguien lo encontró o está por ahí, a ver si no se ha perdido. Y le dice al gerente: permítame, espéreme aquí en la línea, en lo que yo voy a checarlo. Se va el gerente, comienzan a checar todo el teatro y lo encuentran. Pero cuando él regresa a la línea del teléfono, ya no había nadie. El gerente sube a los periódicos el prendedor para ver si salía el dueño. Jamás hubo respuesta. ¿Qué sucedió con esa mujer? No supo qué. Y perdió. Diga que está a tu lado, clamar. También es saber esperar la respuesta del cielo. No, porque a veces queremos que sea rápido. Pero Dios va a probar qué tanto vas a insistir. ¿Qué tanto vas a estar ahí clamando a dónde? Al cielo. Yo estaba orando y orando y orando y yo no veía que las cosas no cambiaban y yo estaba ahí, joder. Señor, tú sabes. Y dije, pues tú sabes, Señor. Y de repente, ¡pim!, suena mi teléfono. Y me entra un mensaje y digo: ¿quién es? Y veo ya un mensaje de un joven que había estado en el refugio hacía 8 años aún. Hola, Pepe, ¿cómo estás? Y yo, bien. Y yo, pues ya, déjame pongo a platicar con este. Y me dice: oye, ¿cómo estás? ¿Dónde está tu iglesia? Y le digo: no, pues allá en el Estado de México, y otra allá en Ciudad de México, en Tláhuac. Dice: ¿no estás en Morelia? Y le digo: no. Dice, le digo: estoy acá en México. Me dice: ¿qué crees? Ni me vas a creer. Dije: ¿qué? No tengo espíritu de chisme, pero le dije: ¿qué? Dice que estaba escuchando una prédica y Dios me puso en mi corazón que te hablara. Y le dije: esto me va a pedir, ¿verdad? Dije: ¿en qué te puedo servir? Dice: ¿qué crees? Ya no me drogo. No, y eso fue algo poderoso porque él era adicto a la heroína, ¿no? Y no cualquiera la libra de eso. Dice: ya no me drogo, ya no uso heroína. Dice: hace unos meses batallaba aún con la marihuana, pero tengo más de medio año que no me drogo. Tengo mi trabajo, tengo mi compañía. Mira, Dios me ha sorprendido, hago cosas que ni siquiera sabía hacer y las hago como profesional. Dije: bueno, pues ese es Dios. Dice: ¿pero qué crees? Que Dios escuchando una dice: no tengo dónde congregarme. Le digo: ¿dónde estás? Dice: estoy en Texas. Le dije: ¿en Texas? En Houston. Le dije: ahí en Houston hay una iglesia de nosotros, hermano. Dice: no, Houston me queda como a 4 horas. Le dije: no, ya se complicó esto. Y le digo: no, pues entonces, ahí donde estás, busca mi iglesia. Dice: sí, es que quiero dar pasos de fe. Le dije: sí, tómate de Dios, Dios te va a levantar. Y me dice: es que me quiero casar, pero también quiero ordenarme en eso de Dios, quiero dar mi semilla. Y Dios me dijo que te hablara a ti. ¿Cómo le hago para mandarte algo? Gloria a Dios. Y yo: le digo: si te digo lo que acaba de pasar ahorita, que me acabas de decir esto, ni me vas a creer tú ahora a mí.
me dice que tampoco era chismoso, pero me preguntó. Dije que Dios me acaba de responder por medio de ti. Dice, ¿a poco? Le dije, sí. Porque jamás en la vida yo pensaría que tú ibas a marcarme y me ibas a decir que me ibas a depositar una semilla. Me dice, no, pues es que yo estoy agradecido con Dios, pero lo más sorprendente es que escuchando una prédica Dios me puso que tú. Dije, gracias, Señor, porque tú contestas a la oración, Señor. Y yo creía que ya todo se había complicado, más de lo que ya estaba, pero Dios nunca llega tarde. Y lo que ese joven me mandó era lo que iba a necesitar ese día. Justamente lo que necesité fue lo que ese joven me mandó, amor. Y me quedé maravillado. Eso es lo que provocas cuando tú no dejas de insistir, cuando tú permaneces ahí aunque no pase ¿qué? Nada. Y aunque a los demás no le importen, mira, yo he estado días solo en la iglesia, amado, orando. Solo Dios y yo. ¿Por qué lo ha permitido? Porque Él me quiere mantener ahí. Y al principio decía, no, hombre, Señor, tú dijiste que abría la oración y ni viene nadie. Dijo, no, pues que la oración no la abrí para que viniera alguien, es para que vinieras tú. ¿Estás aquí? Porque con el principal que me quería encontrar era contigo. El que quiero bendecir a través de eso es a ti. Pero a veces decimos, no, es que nadie viene. Y yo, no, si los primeros que Dios quiere bendecir es a los que nos puso ahí. Hola. Sí, amén. Ya que tienes que permanecer hasta que la puerta se abra. Yo le dije, mira, Señor, hace años, ahí termino, ¿verdad? Ahí termino, mira, voy a hacer. A decir, no, si ella va a hacerla, nomás dicen y se la ponen en la pantalla, ¿verdad? Hace años yo oraba y le decía, Señor, yo quiero que tú me uses. Pero ni sabía predicar, ni hablar. Estaba como Moisés. Se me trababa la lengua, amor. No me acuerdo cuántos peniles quise intentar predicar y siempre me quedaba trabado cuando me pasaban. Y siendo burla y escarnio de los fariseos que había en ese tiempo. Un día me dijeron, ¿hasta cuándo vas a predicar? Pues hasta cuando Dios llega. Y yo le decía, Señor, yo quiero que me uses. Y veía a los hombres de Dios que Él usaba en las prédicas. Y decía, Señor, yo quiero que tú me uses. Y dije, bueno, yo voy a estar ahí todos los días. Y si tú me quieres usar, será porque tú quieres. Y si no me usas es porque tú no quisiste, pero no será porque yo no estuve ahí. Y de repente, que cambian las cosas. De repente no supe de dónde empezaron a salir tantas palabras de mi boca. Y todo cambió. Cuando menos esperé, ya predicaba en el refugio, predicaba en la cárcel, tenía un Betel, era maestro de edición fuera. Cuando de repente pasó todo. Y le dije, Señor, tú sí quieres usarme, pero voy a permanecer ahí, aunque tú no me uses. Amado, busquemos a Dios mientras Él pueda ser hallado. Le hemos dado muy poca importancia a conectarnos con el cielo.
Mira que está a tu lado. Pero si tú logras eso, cosas poderosas van a comenzar a suceder. Vas a tener unos encuentros con el Señor poderosos. Que cuando estés dormida vas a tener visitaciones del Espíritu Santo y vas a comenzar a hablar en lenguas y vas a ver visiones. Porque eso es lo que provoca que tú te conectes con el cielo, amado. Mira, cuando tú estás conectado, comienzas a ser sensible al mundo espiritual. Así te lo voy a decir. En una ocasión estaba yo muriendo en casa de mi mamá y estando acostado despierto como a las 4 de la tarde, comienzo a escuchar una respiración como de un toro enojado. Y en eso volteo así y veo 2 demonios, amado, de día, 4 de la tarde, despierto, que me decían: te vamos a tumbar. Y recuerdo que yo volteé y les dije: eso quisieran, pero no van a poder. Así que se largan en el nombre de Jesús, porque nada tienen que estar haciendo aquí. Pero ¿qué provocó que el mundo espiritual se activara así, de esa manera, hermano? La búsqueda de Dios. Me decía una hermana: pastor, desde que comencé a orar, cosas locas están pasando. Le dije: no son cosas locas, te estás conectando a lo espiritual. Y si se te prende la licuadora y se te apaga el horno y se te prende la luz, no te preocupes, solo reprende en el nombre de Jesús, porque estás conectado en una atmósfera diferente, amado. Mira, si la gente percibiera el mundo espiritual, saldría corriendo. Me habló una hermana: ¡pastor! Y yo: ¿qué pasó? Es que se prendió la licuadora. Dije: ¿se prendió la qué? Sí, la licuadora. ¿Qué estabas haciendo? Es que estaba intercediendo por mi hijo. No te preocupes, solo reprende, porque te metiste en una atmósfera. Hola. Pero no solo con los demonios, amado, también puedes ver ángeles. También puedes ver la gloria de Dios. Pero eso es entrar en un nivel que diferente. ¿Y qué lo provoca eso, pastor? Que tú te conectas con el cielo. ¿Qué provocó Pablo? Casi nada, que lo llevaron hasta el tercer cielo. Dile al Señor: gracias. Gracias por tu palabra, Padre. Yo te bendigo y te doy gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Diga que está a tu lado: no dejes de